Vamos a darle paso a David, quien esta mañana nos trae la palabra. ¿Cómo estamos? Bueno, hoy día vamos a continuar con nuestra serie. Estamos compartiendo del libro de Efesios. Y es un libro muy bonito, muy hermoso. Hay muchas verdades acá y que son importantes para nosotros conocerlas. Algo con lo que, nosotros creemos acá en la iglesia es de compartir expositivamente y consecutivamente. ¿Qué significa eso? Que comenzamos un libro y lo compartimos de inicio a fin, compartiendo todas las verdades que se van encontrando a lo largo de esta predicación. Y yo creo que hoy día nos toca un tema por el cual es importante, es muy bueno. Se ha hablado mucho, así que vamos a orar para que Dios realmente nos ayude a entender. Y al final, yo les digo, este es uno de los temas en los que siempre acaba en un tema que se llama misterio. El Señor sabe, el Señor conoce el porqué de todas las cosas. Sin embargo, vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a exponer lo que dice esta porción. Hoy día vamos a ver Efesios 1, desde el verso 3 hasta el verso 6. Así que permítanle leerlo y comenzamos con una oración. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Gracias, Dios, por estos versos que tú has permitido que estén en tu escritura para revelarnos verdades de ti. Ayúdanos a poder comprenderlas, ayúdanos a poder entenderlas, vivirlas y aplicarlas, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, quiero comenzar contando algo que me pasó en la escuela dominical hace muchos años. Yo iba a la escuela dominical desde que era pequeño y siempre toca diferentes maestros ahí en la escuela. Y me acuerdo que una vez específicamente se estaba hablando en esta escuela en este curso que me tocaba. Yo era bastante pequeño. Se estaba hablando de cómo el Señor perdonaba nuestros pecados y nos daba vida eterna. Y eso para mí fue algo que ya lo había escuchado en sí, ya era algo que se había compartido en mi casa, pero estaba escuchando cosas que para mí estaban haciendo clic y eran nuevas, ¿no? Entonces se comenzó a predicar de que yo tenía que arrepentirme, creer en Él, pedir el perdón de pecados, y eso hacía que pueda tener acceso al cielo, ¿no? Lo cual está bien y es algo que siempre lo compartimos, ¿no? Pero lo que recuerdo específicamente es que la persona que nos compartía en ese momento decía, pero cuando uno comienza a pecar, pierde esa condición y ya no tiene acceso al cielo. Entonces, eso me tocó mucho, siendo yo un niño pequeño, y me llegó muy fuerte, al punto de que
yo ya no sabía qué hacer, ni cómo hacer, ni qué decir, ¿no? Entonces, lo que hice y lo que sucedió ahí fue que me puse intranquilo. Y estaba realmente preocupado en saber si es que esto estaba, si es que hoy día estaba pecando, qué es lo que estaba sucediendo. Si mañana pecaba, ya perdía todo el acceso al cielo. Y estaba en un problema, en una crisis de niño, ¿no? Y me acuerdo que un día comenté esto con mi mamá. Y le dije, bueno, me han compartido esto en la escuela dominical. Y tengo miedo, estoy con, bueno, un problema continuo, porque yo sabía que yo hacía mal cotidianamente como muchos otros niños, ¿no? Y tenía miedo que justo el momento en el que pecaba me muera y me vaya al infierno. Ese era mi miedo, un miedo de un niño. Y mi mamá me tuvo paciencia y me explicó y me dijo, mira, la condición que Dios hace al adoptarnos como hijos de Dios es por siempre. O sea, Él te vuelve hijo de Dios y no es que te está quitando esa condición por tu desempeño personal. Y me puso un ejemplo muy práctico. Me dijo, ustedes cuando desobedecen, ¿qué son? Son hijos desobedientes, me dijo. Pero la condición de hijo de Dios permanece. De hijo de mis papás permanece. O sea, no es que yo hago una falta delante de mi mamá y al día siguiente, bueno, ya estoy en la calle, ahí un sleeping, ¿no? Sino realmente ellos tienen paciencia. Y ella me mostró que esa misma paciencia la tiene el Señor con nosotros cuando somos verdaderos hijos de Dios. Y es una verdad que hoy día vamos a ver, porque nuestra salvación no ha sido algo que hemos iniciado nosotros. Como hemos leído y vamos a ir más profundamente en este verso, el Señor antes de la fundación del mundo, antes siquiera que nosotros haya latido nuestro corazón, ya quería salvarnos. Y es por eso que envía a su Hijo para que podamos tener salvación. Sin una correcta interpretación del Evangelio, podemos perder nuestra mente y nuestra seguridad en Cristo y estar todo el tiempo pendientes y preocupados de algo que el Señor ha hecho y una obra completa que Él ha hecho. La obra completa del Padre fue planificada y ejecutada en su plenitud. Esta mañana vamos a ver cómo Dios, por medio de su trabajo, hace la obra completa de escogernos, adoptarnos y todo para su gloria. El punto número 1 dice, Dios es quien nos escogió. Para esto quiero volver a leer los versos 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La semana pasada hemos iniciado esta serie en Efesios y hemos dicho que Efesios es un libro muy completo porque nos da verdades teológicas donde podemos fundamentar nuestra fe. Y la verdad es que es importante tener estas verdades porque nos sostienen, sobre todo, por ejemplo, en tiempos como ahora que vemos tanta incertidumbre, nuestra mente puede estar en el Señor. Entonces, Efesios es un libro que ha sido escrito donde nos da 3 capítulos, nos da muchas verdades teológicas y otros 3 capítulos, vendría a ser del 4 al 6, nos da aspectos prácticos de la vida cristiana. Entonces, estos primeros 3 capítulos, lo que nos toque de la serie, vamos a ver estas verdades teológicas para después ver cómo se aplican estas en la familia y en la crianza y en muchos aspectos más, ¿no? Eso es importante. Y si recuerdan la anterior semana, acabamos con gracia y paz. O sea, el objetivo por el cual Pablo quería hacer llegar esta carta
Él saluda con gracia y paz, haciendo mención a la gracia del Señor Jesucristo y a la paz que podemos encontrar a través de esa gracia. Ahora es importante ver cómo el verso 3 empieza y habla de la Trinidad en conjunto. Prestemos atención, dice: bendito sea el Dios y Padre, lo menciona al Padre, de nuestro Señor Jesucristo, lo menciona al Hijo, el que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, menciona el trabajo del Espíritu, en lugares celestiales en Cristo. Entonces muestra el trabajo de la Trinidad. Para esto quiero leerles lo que el autor Wayne Grudem habla sobre la Trinidad. Dice: la Trinidad es: Dios existe en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Dios es uno. Dios es un solo Dios, pero actúa en 3 personas. Nosotros como creyentes no somos politeístas, no creemos que son dioses diferentes. Somos monoteístas porque creemos que existe un solo Dios. Pero este Dios se manifiesta en 3 personas. ¿Cómo funciona esto? Es un misterio. Dios es más grande que nosotros. Nosotros no vamos a poder entender la plenitud de Dios, pero sí a través de las Escrituras podemos ver su actuación en diferentes personas. Y en este caso, en el Padre. Entonces, es importante poder entender eso. Y esta porción, que va en realidad desde el 3 hasta el 14, va a ir mencionando el trabajo de Dios, primero del Padre, después del Hijo y del Espíritu posteriormente. Hoy día vamos a ver desde el 3 al 6 que se centra toda la explicación en el trabajo que hace el Padre. ¿Qué es lo que el Padre, Dios en la persona del Padre ha realizado? La próxima semana vamos a ver al Hijo. Pero es importante ver y entender esa verdad. Entonces, es Dios actuando en estas tres personas. Es importante ver cómo el Señor, en su Trinidad, el autor y dador de la vida, nos da bendiciones espirituales y busca cosas espirituales para nosotros. Y esto es importante. Hadwi lo leía hace un momento en un verso y decía: ni la tribulación, ni la angustia, ni nada nos va a separar del amor de Dios. El hecho de que aquí experimentemos sufrimiento no significa que Dios está preparándonos para tener vida eterna, para tener una vida donde no exista sufrimiento, sino más bien todo lo contrario, nos ayuda a tener esperanza y a mirar y poner nuestros ojos en el cielo. Entonces ahí entran las bendiciones espirituales. Sin embargo, quiero hacer una aclaración. El Señor está pendiente también de lo que vivimos nosotros. Acá, en Mateo 6:26, Jesús hace referencia a esto y dice: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entonces el Señor está pendiente en realidad de nuestra vida eterna, de nuestra eternidad, pero en medio también le importa lo que vivimos acá, y está pendiente de tus necesidades, de las mías. Ese es el Dios Padre. El segundo elemento, que lo podemos encontrar en el verso 4, donde dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, viene a ser uno de los elementos probablemente más controversiales en la iglesia, porque nos cuesta asimilar y nos cuesta ver esta verdad. Es más, discutimos y peleamos con esto, pero es algo que está inmerso en la palabra. Muchas veces nos cuesta ver, como en el verso: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, pero no todos, por lo general no nos hacemos lío cuando vemos en el Antiguo Testamento que Dios escoge a Abraham. Eso lo dijo en Génesis 12:1-2. ¿Qué le dice a Abraham? Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Tampoco nos hacemos problema cuando vemos
a Dios escogiendo a David, al rey David, el menor, el más pequeño, dice que era. Ni siquiera tenía aspecto físico para cuando estaba yendo el profeta. O sea, el profeta a sus ojos quería a los grandes, robustos hermanos mayores de David. El Señor escoge a David. Y así podemos ver a Gedeón, y hay una lista grande de personas en las que Dios pone sus ojos. Con esto no queremos decir que es el Señor diciendo tú sí, tú no, tú sí, tú no. En realidad todos estábamos corriendo con todas nuestras fuerzas al infierno y no queríamos saber de Dios. Y Él en su misericordia dice, ven y abre nuestros ojos de entendimiento para que podamos ver quién es Él y podamos responder a Él con salvación. Es importante entender eso porque es una verdad que está muy clara en Romanos 10, donde dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces podemos responder con arrepentimiento y fe cuando entendemos la verdad del Evangelio, cuando Dios ha abierto nuestro entendimiento. Pero es la comprensión nuestra. Nosotros somos los que nos hemos arrepentido y hemos creído en Él para encontrar la conversión. ¿Cómo funciona? Es una verdad muy grande que vamos a ir viéndola cuando veamos a Jesucristo sobre todo. Quiero poner otro ejemplo. Y este es un ejemplo actual. Es algo que todos lo estamos viviendo. Con esto del COVID, muchos de nosotros estamos experimentando miedo constante. Por decirles, vamos a un lugar donde hay personas que se puede decir que se han contagiado. Tenemos mucho miedo. Pasar por un hospital nos da miedo. Entrar a un micro a veces nos da miedo. El entrar al supermercado nos da miedo. Siempre con barbijo, siempre cuidándonos, siempre lavándonos las manos. Y es algo constante, no es de un momento. Siempre estamos experimentando un temor que cada 5 minutos es me habré contagiado. Esta persona habrá tenido. Una persona estornuda y ya tiene COVID en nuestra mente. Un poco hemos entrado a un miedo donde hay una inestabilidad y vivimos con temor. Lo que quiero decirles y lo que la Escritura nos muestra es que esto específicamente no es nuestra realidad delante de Dios. Nuestra realidad delante de Dios es el que Él nos predestinó y escogió antes de la fundación del mundo, y quien empezó la obra va a terminarla. Y estamos en su mano y estamos sostenidos en Él. Y hay un cuidado que no depende de nuestro desempeño personal. Porque si dependiera, hermanos, de mi desempeño personal, yo ya debería estar tostado. Y creo que cada uno de nosotros, si nos hacemos una autoevaluación, podemos estar seguros que eso es cierto. Eso hace y nos da una seguridad en Él, donde no vivimos en el miedo que está sucediendo ahora al experimentar el COVID. Vivimos sabiendo de que suceden cosas, pero el Señor nos tiene en su mano y Él nos sostiene. Y Él es el que nos agarra, Él es el que nos lleva de la mano. Juan Calvino dijo con respecto a esto: aunque no podemos concebir ni por medio de argumentos ni por razonamientos de qué modo nos eligió Dios antes de la creación del mundo, sin embargo lo sabemos porque Él nos los declaró. Y la experiencia misma es suficiente comprobante cuando estamos iluminados por la fe. ¿Cómo nos escogió el Señor antes de la fundación del mundo? Está diciendo Calvino, no sabemos. Pero sabemos porque su palabra lo dice. Y después nos habla de la experiencia. Es verdad, alguien que ha recibido al Señor ya no puede ser el mismo. Yo estoy seguro
no sé el pasado de cada uno de ustedes, sé el mío, pero estoy seguro, si hacemos un análisis de cada uno de nosotros, hay un antes y un después del momento de nuestra conversión. Porque cuando Dios nos salva, somos diferentes. Ya ahí no podemos hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes sin ningún problema. Entonces, esa es la verdad que estamos viendo. Y esta verdad está atada a la siguiente parte del versículo. Porque dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, pero aquí dice el por qué. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces hay un propósito. El Señor quiere que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y es ahí donde entra esta advertencia, porque probablemente muchos cuando ven el tema de la elección, después dicen, ahora ya si el Señor ya me ha salvado, entonces puedo hacer lo que yo quiera, puedo pecar como yo quiera, y el Señor igual me va a tener en su gloria, porque no depende de mí, depende de Dios. Si alguien piensa y tiene ese razonamiento, yo le animo a que vea el total del Evangelio, porque no es así. Por ejemplo, en Mateo 7, el Señor Jesús habla contra este mismo razonamiento. ¿Y qué es lo que dice? Dice, por sus frutos los conoceréis. Es Mateo 7, 16. Y Él se está refiriendo a los falsos maestros. Y luego manda una advertencia a estos falsos maestros. Y en el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, prestemos atención a qué es lo que declara, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí el punto no está, los conocí y me olvidé de ustedes. Los conocí y ustedes se alejaron de mí. Nunca os conocí. Entonces es ahí donde podemos entender que el Señor hace una obra completa. El Señor no hace obras a medias. Y es importante que podamos entender esto. Aunque este es un tema muy controversial, el entender la totalidad de este tema nos salva. Es importante mencionar esto. Hay muchas personas que tal vez no entendamos la totalidad de cómo realmente se hizo la elección. Y probablemente igual han sido salvados por Dios. Es importante hacer esa aclaración porque nuevamente la salvación viene por el Señor. Y como dijimos hace un momento, Romanos 10, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Alguien que se arrepiente de sus pecados, que cambia su forma de vivir, porque el Señor lo atrajo hacia él, es alguien que va a estar en la presencia de Dios. Y ese es el requisito, confiar en Dios, confiar en Él, vivir para Él. Es importante ver ese tema. En este punto hemos visto cómo Dios nos bendice con toda bendición espiritual y es más, nos escoge para ser santos. Ahora vamos a ver cómo Él nos adopta. Punto número 2, Dios es quien nos adopta. Y ahí entramos en el verso 5, donde dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito, otra vez, de su voluntad. Entonces acá nos está mostrando que no solamente nos ha escogido para salvación, nos ha escogido para ser llamados sus hijos. Ya no somos simples siervos de Él, aunque sí somos siervos, pero somos siervos hijos de Él. El concepto de la adopción
es que Dios envía a su Hijo unigénito para que después nosotros podamos ser hijos de Dios. Y ahora nosotros tenemos esa condición en Él. El momento en el que se produce la conversión, somos hijos de Él. Y eso nos tiene que dar paz, seguridad, fuerza en momentos difíciles. Actualmente con mi esposa estamos desarrollando trabajos de traducciones. Y uno que nos tocó fue el traducir para unos estadounidenses que están adoptando niños latinoamericanos. Es interesante porque uno comienza a hacer todos estos documentos y realmente qué difícil es adoptar. No es tarea fácil. Primero se los ve a ellos ya ansiosos para acabar este proceso que ha tomado años. No ha sido de un segundo, ha sido un proceso de años. Pero después se ve todas las trabas que se les pone para que realmente puedan hacerlo. Y realmente con justa razón, porque muchas personas aprovechan de esto para usarlos para el mal a esos niños. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar primero? Primero, los niños tienen que estar en una condición de poder ser adoptados. Es decir, que un juez haya determinado que esos niños pueden ser adoptados. Lo segundo es que ese mismo juez haya dado una disponibilidad de los niños. Están disponibles. No solamente pueden ser adoptados, sino están disponibles para que alguien pueda querer adoptarlos. El tercero es que los padres que están queriendo adoptar, que van a ser los nuevos padres, tienen que ser capaces de suplir todas las necesidades. Entonces tiene que haber un estudio para ver si tienen el dinero para sustentar a estos niños. Como cuarto, tienen que ser evaluados psicológicamente para asegurarse de que los niños van a ir a una casa donde no van a recibir ningún tipo de maltrato. Y como quinto elemento es que ellos no tengan ningún problema con el Estado. No tienen que tener ningún problema legal o que puedan entrar a la cárcel o que haya pasado. Entonces pasan estas etapas que yo estoy seguro que en cada país varía. Cada país debe tener sus requisitos, algunos más extensos, otros más cortos. Pero no es nada fácil el adoptar. Ni aquí ni en cualquier lugar. Es difícil. Queridos hermanos, para que el Señor, para que el Padre nos haya podido adoptar, hubo precio de sangre. Jesucristo tuvo que morir en la cruz para que tú y yo podamos ser llamados hijos de Dios. No existía ninguna otra alternativa, ninguna obra humana que podía haber pagado y cumplido todos los requisitos para que tú y yo seamos hijos de Dios. Realmente fue caro, fue muy caro el precio por el cual fuimos adoptados. Pero Dios lo pagó, y en su totalidad. La adopción nos tiene que llevar a ver a través de la cruz esta salvación. Si tú, hermano, si tú no has respondido con arrepentimiento y fe, el Señor está dando una invitación a que puedas ser adoptado. Ya sea que estemos acá o que nos estés escuchando en línea. El Señor ha mandado a su Hijo, una tarea muy difícil para su Hijo, para que podamos ser hijos de Él. Y lo que nos llama a hacer en respuesta a eso es arrepentirnos y creer en Él. Si no lo has hecho, el Señor te está dando una invitación.
para que personalmente lo hagas. Y eso te va a dar vida eterna. John Stott, cuando habla sobre la adopción, dice lo siguiente: así que la adopción como hijos de Dios nos impone tanto una suma como una resta, una inmensa ganancia y una pérdida necesaria. Ganamos acceso a Él como nuestro Padre a través de la redención y el perdón de pecados. Pero perdemos nuestras manchas, comenzando ya mismo por la obra de santificación del Espíritu Santo, hasta que finalmente seamos hechos perfectos en los cielos. El momento en el que somos adoptados, tenemos esta condición nueva de hijos de Dios. Y de forma inmediata, nuestro proceso de santificación comienza, en el cual Dios nos comienza a santificar, pero nosotros también a través de nuestra forma de vivir. Un trabajo continuo. Realmente la adopción es algo grandioso. Para nosotros, los que somos padres, tenemos ese privilegio de ser papás. Qué increíble es ver cómo, primero, podemos amar tanto a nuestros hijos. Y cómo muchas veces les queremos dar lo mejor. Inclusive ellos son rebeldes. Les queremos dar lo mejor y nos dan la espalda muchas veces. Pero los amamos. Cuánto más el Padre verdadero, el Padre que es por ejemplo, porque nosotros somos hombres, cometemos muchos errores, pero el Señor no. Ese Padre, que es el Padre ejemplar, es nuestro Padre. Y en Él podemos descansar. Y Él es el que nos lleva en este proceso a alejarnos de nuestros pecados. Hasta este momento hemos visto cómo Dios nos bendice y escoge y adopta. Ahora vamos a ver cómo Él nos acepta para su gloria. El punto número 3 es: Dios es quien nos acepta para su gloria. Entonces estamos viendo el trabajo de Dios, el trabajo de Dios eligiendo, el trabajo de Dios adoptando y ahora el trabajo de Dios aceptándonos para su gloria. Tanto la elección como la adopción en nuestras vidas tienen que direccionar nuestros ojos hacia Él. La mayor contribución que hemos tenido nosotros para ser elegidos y adoptados como hijos de Dios ha sido nuestro pecado. Es decir, la única. Porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Por eso hubo la necesidad de que Cristo venga y muera por nosotros. Solo por Él es que nosotros, y su magnífica obra, es que nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Uno de los versos que me gusta demasiado, que habla de la gloria de Dios, es Isaías 43:7, que dice: a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Dios, cuando nos ha formado, nos ha hecho para su gloria. Ese ha sido el propósito por el cual nos ha hecho. Y es el propósito cual nosotros también tenemos que hacer al poder entender tremenda salvación y tremenda adopción que recibimos en Él. En lo cual nosotros exaltamos a Dios. En lo cual nosotros solo lo engrandecemos a Él. Dios realmente ha hecho un trabajo completo. Y en Él podemos descansar. Y en Él podemos tener paz.
Y eso nos debe llevar ¿a qué? A glorificarlo, a exaltarlo. Es interesante ver, como les mencionaba al inicio, en esta porción desde el 3 al 14 va a mostrar la obra de Dios por medio de la persona del Padre, la obra de Dios por medio de la persona del Hijo y la obra de Dios por medio de la persona del Espíritu Santo. Y cada vez que cambia de persona hay una frase que se repite: para la alabanza de la gloria. Cuando acaba en el verso 6 de hablar del Padre, directamente dice para la alabanza de la gloria de su gracia. Y después va a comenzar a hablar en Cristo. Y va a hablar de Cristo hasta el versículo 12, cuando en el versículo 12 al terminar va a decir para la alabanza de su gloria. Y va a hablar del Espíritu y va a concluir en el verso 14 para la alabanza de su gloria. Revísenlo en su Biblia, está ahí. Y habla de la Trinidad actuando en nosotros. Realmente el entender esto nos muestra una obra completa de Dios. Desde querer salvarnos hasta enviar a Jesucristo para poder salvarnos, hasta ejecutar su obra en Jesucristo y darnos su Espíritu para poder vivir en este camino. Él es el que empieza y termina la obra. A modo de conclusión, quiero leer algo que justamente lo dijo Jesucristo cuando estaba acá. Y estaba en Juan 6, 37 al 40. Dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que los resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Estas verdades nos tienen que sostener. Primero, en tiempos difíciles como el cual estamos viviendo ahora. Él nos sostiene, somos sus hijos. Pero después, cuando leemos, por ejemplo, al apóstol Pablo, que dice que él quería dejar de pecar, y eso lo dice en Romanos 7. Pero llegaba al punto de agarrar y decirle a Dios: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero después en el capítulo 8 inmediatamente dice: ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Toda esta palabra, toda esta obra del Padre, escogiéndonos, adoptándonos, nos tiene que dar paz en Él. Para saber que nuestra vida está guardada hasta el fin de los tiempos. Y que realmente podemos tener paz en medio de las dificultades. Porque un día, cuando Él vuelva, como dice acá, vamos a ser resucitados. Y Él mismo nos va a tener. Que el Señor ayude a que podamos retener estas verdades. Amén. Gracias, Señor Jesús, por estas verdades que nos humillan en el punto de poder saber que tú eres el dueño de la obra completa. Que toda la obra pertenece a ti de inicio a fin. Y que tú nos sostienes en el proceso. Que el Dios que ha empezado la buena obra en nosotros la va a concluir por completo, Señor.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Ayúdanos siempre a tener nuestros ojos puestos en ti. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, Dios. Amén. Voy a pedir a los músicos que pasen, que podamos cantar estas verdades.